Hola chicos, bienvenidos. Vamos a explicar el ejercicio que acabamos de resolver. Vectores en el espacio. Hemos visto cómo se grafican los vectores en el espacio, cómo se hacen las sumas, las restas de vectores en el espacio y también cómo se hace el producto escalar y el producto vectorial, además de cómo se calculan los ángulos entre dos vectores que están en el espacio. ¿Ok? Está muy bonito, muy interesante, veámoslo. Tenemos tres vectores, A, B y C. En este caso, para graficar estos tres vectores, es que los hemos puesto como mandato. Entonces, la primera pregunta que hemos resuelto dice, hallar la resultante de tener el vector A menos B más 2 veces C. ¿Cómo se resuelve esto? Simplemente colocamos nosotros, anotamos nosotros los vectores en esa misma forma que están acá. El vector A menos el vector B más 2 veces el vector C. Entre paréntesis, para luego hacer la ley de signos correspondiente si se da el caso. Luego desglosamos, desarrollamos estos paréntesis y los desaparecemos. Me queda acá 2i, 3j negativo más 4k. Y acá hacemos la ley de signos. Menos por menos más 3i. Menos por menos más 4j. Menos por menos más 2k. Luego seguimos allá. Más por menos menos. 2 por 3, 6. Más por más da más. 2 por 4 es 8. Más por menos menos. 2 por 2 es 4. Así tenemos ya desarrollado el problema de acá arriba, sin paréntesis ni nada. Lo que nos permite a nosotros sumar ahora. Todos los valores que llevan i, los sumamos entre sí. Sumamos o restamos, como estén los signos. Entonces fíjense que tenemos 2i más 3i menos 6i. Como resultado nos da menos 1 para i. Luego tenemos menos 3j más 4j más 8j. Están ahí identificadas las que llevan j y lo mismo, las sumamos. Entonces nos va a dar como resultado más 9j. Identificamos las que tienen k y las sumamos. 4k más 2k menos 4k más 2k como resultado. Entonces, nuestra resultante de haber sumado a menos b más 2c viene a ser menos 1 más 9 más 2. Ese es el vector resultante. Ahora vamos a proceder a mostrar cómo se grafica. Es decir, hasta ahí tendría que ser el primer análisis, la primera pregunta, si se puede decir. Ya esta es una segunda parte cuando nos piden graficar vectores. ¿Cómo se grafican los vectores en el espacio? Agarramos, para graficar el vector A, nosotros vamos a designar la componente en y para la coordenada x, la componente en j para la coordenada y y la componente en k para la coordenada z. Definimos un sistema de referencia que nosotros querramos utilizar. En este caso definimos el x acá, el eje x acá, el eje y allá y el eje z arriba. Sobre esos ejes empezamos a graficar el vector A. Dos lugares para el eje x. Entonces del 0, 0, avanzamos dos lugares para el eje x. Dos lugares, 1, 2. Donde nos quedamos en ese momento, tenemos que avanzar 3 lugares para el eje y. Negativo, pero porque dice menos 3. Entonces desde acá avanzamos menos 3. 1, 2, 3. Negativo, porque el positivo en y sería hacia allá. 3. Y donde nos quedamos, como pueden ver ustedes, hay una gráfica de un sistema de referencias ahí. Yo le llamo sistema de referencias local para poder ubicarse y no confundirse con los ejes de referencia. Donde a este yo le llamo x', a este otro le estoy llamando y', y a este de acá le estoy llamando z'. Me estoy armando un sistema de referencias local donde termino de medir cada una de las componentes del vector. Cuando termino de medir la componente en x, me marco un sistema de referencia local exactamente similar al global, en la misma dirección.
Donde termino de medir el Y sobre el sistema de referencia local, ¿ya? Me marco otro sistema de referencia local. Y en ese nuevo sistema de referencia local grafico el valor de Z, 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Donde terminé de marcar los tres ejes, trazo una recta desde el origen hasta ese punto. Y ese viene a ser mi vector A. Ese es el vector A. De esa misma forma se grafican los otros vectores. Por ejemplo, veamos el caso del vector C, que dice menos 3 en Y. Entonces, menos 3, 1, 2, 3 en X. ¿No? Más 4 en J. Entonces, 4 lugares en Y. 1, 2, 3, 4. Menos 2K, menos 2 lugares en Z. Y donde terminé, trazo una recta y ahí está la flecha del vector C. Ese es el vector C. Lo mismo para el vector B. Entonces, de esa forma se grafican los vectores en el espacio. ¿Ok? Veamos ahora otro tipo de ejercicio con vectores en el espacio, el producto escalar. Fíjense que también se le llama producto punto, porque se lo designa de esta manera. La resultante de un producto escalar, como se ve acá, con punto, siempre es un valor numérico. Por definición es un valor numérico. Por eso es que acá la resultante no le coloco yo la flechita, porque es un valor numérico, como podemos ver acá. ¿Cómo se hace? Copiamos, escribimos el vector A con un punto y escribimos el vector B. Luego multiplicamos, hacemos el producto de la componente I con la componente I del vector B, la componente J de A con la componente J de B y la componente K de A con la componente K de B. Fíjense, 2 por menos 3, menos 6. Menos 3 por menos 4, más 12. Más 4 por menos 2, menos 8. Luego sumamos estos valores numéricos y como resultado tenemos menos 2. Entonces el resultado del producto escalar entre el vector A y el vector B es menos 2. Posteriormente, otro tipo de operaciones que podemos hacer con vectores en el espacio es el producto vectorial. ¿En qué consiste el producto vectorial? También llamado producto cruz, ¿ya? Por la crucecita que se le coloca ahí para designar el vector A por B. Como se puede ver acá, la resultante es un vector. La resultante de un producto vectorial es un vector. ¿Cómo se resuelve? Utilizando el método de determinante, que es el que hemos usado acá. Nosotros armamos un determinante de 3 filas con tres columnas. Donde la primera fila va a ser IJK. La segunda fila es el primer vector. En este caso, el vector A. Copiado. 2 menos 3 más 4. 2 menos 3 más 4. Y siguiendo el vector B, menos 3, menos 4, menos 2, como está acá, menos 3, menos 4, menos 2. Una vez que armamos nuestra matriz de 3 por 3, el método nos indica de que tenemos que formar 3 matrices de 2 por 2 con estos valores de acá. Y siempre, también por definición del método, la componente en I va a ir con un signo positivo delante del determinante, la componente J va a ir con un signo negativo delante del determinante y la componente en K con un signo positivo. Es decir, más, menos, más. Va a ser así siempre para resolver los determinantes. Luego, ¿cómo armamos este determinante? Este determinante está formado a partir de ocultar la columna en I, porque estoy calculando el determinante para I. Cuando yo calcule el determinante para la componente en I, voy a ocultar la columna en I con la fila de I. Y lo que me quede, que vendría a ser esto de acá, menos 3, 4, menos 4, 2, se copia. Menos 3, 4, menos 4, 2. Luego armo el determinante de J bajo el mismo criterio. Escondemos la columna de J y la fila donde está J. Y lo que nos queda, que sería 2 y 4, menos 3 y 2, lo copiamos. 2 y 4, menos 3 y 2. Y en el último determinante, hacemos lo propio. Para acá, escondemos la columna de donde está K y la fila donde está K. Y me queda 2 menos 3, menos 3, menos 4. 2 menos 3, menos 3, menos 4. Así tenemos armados los tres determinantes de 2 por 2. Para I, para J y para K.
Posteriormente procedemos a hacer el producto en cruz, el producto cruzado, donde vamos a hacer de esta manera, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, la diagonal de izquierda a derecha hacia arriba, multiplicamos entre sí y por un menos, siempre va a ser así en las tres determinantes. La diagonal que va de izquierda a derecha hacia abajo, lo multiplicamos por un más, es decir, no va a cambiar el signo que tenga el producto de estos dos valores. Lo mismo en cada caso. Y vamos obteniendo unos valores para la componente en y. ¿Cómo lo obtenemos? Menos por más da menos, por menos da más. Escribimos más. 4 por 4, 16. Menos por menos da más. 3 por 2 da 6. Eso va a dar como resultado la componente en y. El signo menos del método lo copiamos, abrimos un nuevo paréntesis para encontrar los valores del determinante que va a permitir encontrar la componente de j, el valor de la componente j. Procedimiento el mismo. Menos por más da menos, por menos da más. 3 por 4, 12. Más por menos, menos, por más da menos. Y 2 por 2 es 4. Cerramos el paréntesis, esa es la componente en j, más. Menos por menos da más, por menos da menos. 3 por 3 es 9. Y más por menos da menos. Y 2 por 4 es 8. Para la componente en k. Sumamos. 16 más 6, 22. Esa es la componente en y. 12 menos 4 es 8 positivo. Pero por este menos se vuelve menos 8. 9 negativo menos 8 menos 17 para acá. Entonces mi vector resultante del producto vectorial A por B es 22 en y menos 8 en j y menos 17 en k. ¿Ok? Entonces ese sería la resultante del vector A por B. Luego procedemos nosotros a encontrar el ángulo. Una cosa que tenemos que hacer también es encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo entre dos vectores, nosotros podemos usar dos procedimientos. Una utilizando el producto escalar y otro procedimiento utilizando el producto vectorial. Entonces, esta ecuación de acá, nos permite hallar el ángulo entre dos vectores usando el producto escalar. Y esta otra ecuación nos permite hallar el ángulo entre dos vectores usando el producto vectorial. ¿Qué nos dice la ecuación? El determinante del producto escalar A por B, que vendría a ser este resultado, es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, voy a despejar de esta ecuación el ángulo. Despejando de la ecuación el ángulo me queda coseno de la menos 1 del determinante de A punto B, del producto escalar AB, sobre el módulo de A sobre el módulo de B. Entonces debo de encontrar el módulo de A y el módulo de B, que ya los calculé acá. El módulo de A es igual a la raíz cuadrada de la componente A sub i al cuadrado, más la componente A sub j al cuadrado, más la componente A sub k al cuadrado. Lo mismo para el módulo de B. Raíz cuadrada de la componente B sub i al cuadrado, B sub j al cuadrado y B sub k al cuadrado. Resolviendo 5.38 en ambos casos. Por casualidad no salió 5.38. Eso es porque estos valores 2, 3, 4 son similares a estos, 3, 4, 2. ¿No es cierto? Entonces, por eso nos salió el mismo valor. ¿Ok? Entonces, hallando el ángulo nos da 86.03. Mientras más decimales tomemos acá, mayor la precisión. ¿Ya? Puede haber una pequeña variación por la cantidad de decimales que vayamos a tomar, por la precisión. Ahí termina esa parte. Nosotros podemos hallar, les decía, el ángulo también utilizando esta expresión, que sería el producto vectorial de A por B, el módulo del producto vectorial de A por B, es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo.
Entonces, para eso necesitamos hallar el módulo de A por B. El módulo de A por B es igual al módulo de R, porque R es el producto A por B. Por eso es que lo escribimos así. Entonces sería raíz cuadrada de R sub I, que es 22, más R sub J, que es menos 8, al cuadrado, más R sub K al cuadrado, que es menos 17. De eso obtenemos 28.93, que vendría a ser el módulo del producto vectorial A por B. Teniendo todos los datos, despejamos θ y sería igual al seno a la menos 1 del módulo de A por B sobre el módulo de A por el módulo de B. Escribimos, reemplazamos los valores correspondientes y obtenemos un ángulo, 86.03. Este valor sale un poquito diferente en este procedimiento, precisamente porque los decimales no los hemos tomado completos al hacer el cálculo, ¿ya? Lo ideal, para que nos salgan exactamente el mismo valor, es tomar todos los decimales en todos los ejercicios que vayamos a meter a la calculadora. ¿Ok? Bien. Eso sería, jóvenes, la explicación de este ejercicio que acabamos de hacer. Espero que les haya servido, sobre todo para consolidar todos los procedimientos que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.